Pues muy bien. Comienzo con este tema, prevención bucal 2. El tema 1 ya lo tocamos 2017. Recuerden que se encuentra grabado para los inscritos. Pero bueno, el día de hoy, déjenme ver, porque no estamos hablando de prevención. En prevención enfocada a pastas dentales, cepillos, fluoruros e hilo dental. Si se fijan, pongo aquí una palabra dolor. Dolor, ¿por qué? Porque el paciente muchas veces, la mayoría de los pacientes no tienen el concepto de prevención y a lo mejor es un poco culpa de nosotros porque como asistentes, como doctores, ¿por qué? Porque muchas veces atendemos al paciente y damos por hecho que el paciente sabe ya muchos aspectos de la odontología y realmente la primera causa de ausentismo escolar es por dolor. Y segundo y en tercer plano se encuentra la halitosis, el mal aliento. Si vemos tanto dolor como halitosis, que es lo que en un momento dado le preocupa al paciente, y obviamente verse bien, pues va ligado con estos temas. Entonces, no podemos empezar a hablar de ellos sin tocar pequeños puntos en los cuales veremos cómo podemos aplicarlos a estos temas. La prevención bucal va a tener 4 áreas o rubros. Va a tener multibeneficios, prevención de caries, dientes sensibles y cuestiones cosméticas. El paciente que busca en una pasta que le haga todo, prácticamente como si fuera magia, buscando esos multibeneficios que muchas veces no los vende la mercadotecnia. ¿Pero a qué está enfocado esto? Pues a una limpieza diaria, a que no se le piquen los dientes, como dice el paciente, que no se le inflamen las encías, perdón, aquí tengo un error de dedo, mal aliento y que no le sangran. ¿Por qué le sangran las encías? ¿No? El paciente ya está preocupadísimo porque tiene una infección, porque no sabe qué tiene, no se cepilla, porque le sangra, no le sangran, entonces se vuelve un círculo nada virtuoso. El paciente escuche también prevenir las caries, la remineralización constante, aunque no es un término que maneja el paciente, él lo que quiere es que los dientes no estén con caries y que no le duelan. También acuden por la sensibilidad, en la cual pues tenemos que hablar de modificación de hábitos y obviamente el dolor con el que llega ese paciente, que con lo frío, con lo caliente, con cualquier cosa. Y pues ya lo que está muy de moda es la cuestión cosmética, que buscan sonrisas más blancas. Dentro de esta prevención tenemos los removedores de placa, tanto físicos como químicos. De estos físicos tenemos pues toda nuestra gama de cepillos, los de uso diario, ya especializado, enfocado a planes de tratamiento o a situaciones específicas de paciente, que si tuvo una cirugía, que si tiene una periodontitis, en fin, se está acusando por cuestiones hormonales. Y dentro de ese uso diario, pues tenemos la cuestión manual, la eléctrica para adultos y para los pequeños. En los removedores interdentales, es decir, entre los dientes, como complemento, son los hilos dentales, cepillos interproximales y volvemos a lo mismo, diarios y especializados. De enjuagues están los líquidos en el mismo aspecto y las cremas dentales o pastas dentales también especializadas de uso diario para adultos y específicas para niños. Podríamos pensar, bueno, ¿en qué varía una de adulto de un niño? Lo estaremos tocando más adelante. No hablaré tal como tal de marcas, simplemente voy a hablar qué hay detrás de un cepillo, qué hay detrás de todos estos aliados en la prevención, y el objeto es para que ustedes cuando alguna vez se paren y vayan a prescribir a un paciente alguno de estos procedimientos, alguna de estas formas, pues sepan ustedes a qué nos estamos enfocando y en base a sus necesidades. Veremos las cremas dentales, pastas dentales, desde todas lo que es, qué contienen. Se han preguntado qué contiene. Uno lee las marcas y vemos puros nombres raros, no sabemos ni qué son, simplemente estamos viendo la parte de enfrente. Pues eso es lo que vamos a conocer. Se han preguntado un cepillo, ¿qué cepillo es el más apropiado para el paciente? Porque hay de todos tamaños, texturas, más blandos, más gruesos. ¿Cuál es el específico al paciente? De modelos, enjuagues, en fin, esto lo estaremos tocando ya con
con calma. Si hacemos un poco de historia, vamos a ver que se tienen algunos indicios de los primeros cepillos en el año 1498 dentro del Imperio Chino. Y aquí vemos que entonces ellos usaban desde estas varitas tipo muy fibrosas con la cual limpiaban, bueno, los egipcios limpiaban sus dientes y removían como una especie de escobetita. En la antigua China, en el año 98, ellos usaban varas de bambú o incluso huesos de animales al cual le insertaban cerdas, generalmente eran de animales en su pelambre, y eran, aquí por ejemplo son de jabalí. Es hasta el año 1798 cuando el doctor Aris empieza ya a fabricar estos cepillos en forma industrializada. Ya no es la cuestión tan artesanal, por decirlo así, o rudimentaria como aquí, sino que ya empieza a ser en forma, lo repito, industrializada. Si hacemos un vistazo, aunque ya no vienen siendo cerdas de jabalí, sí eran cerdas, en este caso era de la crin del caballo, es decir, de la parte del caballo de su pelo, y pues podemos notar que no eran unos cepillos pues realmente muy ergonómicos, más bien eran como que estaban entre más grandotes mejor, de una vez limpio todo en una sola sentada, pero definitivamente ahora con los conceptos pues podemos notar que esto no es lo más apropiado. Ellos estaban muy enfocados, fíjense, en el siglo XIX, a vean el tipo de cepillo y era la cuestión estética, pero estética del cepillo, estos mangos de plata. Si estos mangos eran de plata, imagínense cuánto tiempo usaban estos cepillos, pues definitivamente que hasta que se acababan cayendo todos estas cerdas, ¿no? Porque un cepillo de plata, pensar como cada 3 meses estarlo desechando, pues no es posible. Aquí tenemos otro tipo de cepillo, en el cual ya les repito, se empieza a industrializar, pero no tiene las bondades. Aquí hay que notar algo, todos estos son de cerdas naturales. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Lo vamos a ver en un momento. El nylon viene a sustituir a esas cerdas, sin embargo vemos que aunque ya es un paso, vemos que siguen siendo cepillos nada ergonómicos, es decir, funcionales. No es si hasta el año 1935, cuando esta compañía de Pond introduce los cepillos con cerdas naturales y aparece el nylon. Si se fijan, vean el cepillo que ellos marcan aquí, nos hablan de que ahora sí viene aquí sellado en un vidrio, y vean las formas que eran. Desde aquí podemos notar que eran cerdas muy duras, muy burdas, pero bueno, es un principio. Aquí incluso nos están hablando, vean, que cerdas redondeadas. Costaban 50 centavos. En el año 35, que en un equivalente a lo que es entre el dólar y todo, vendrían siendo, y el cambio de moneda, la devaluación, pues vienen siendo prácticamente como $8. $8 un cepillo, si lo publicamos en pesos mexicanos, 8 por son 160 pesos. Entonces realmente pues era la novedad, obviamente no era accesible a todo el público y tenía un inconveniente, era muy rígido, era muy duro y la ventaja es que no tocaba la humedad. Cuando tenemos cerdas naturales o animales, tiene la característica que al final es un tejido vivo, aunque ya hayan sido arrancados del animal, sigue estando vivo, tiene células. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias, los microorganismos, la saliva, todo eso, les encanta todo lo que tenga células vivas. Y con esto, de alguna forma, era seguir fomentando una mala higiene y era una contaminación cruzada. A los microorganismos no les gusta lo sintético, de ahí que, por ejemplo, los trapos que antes eran el limpiar con algodón, a base de fibras de algodón, las franelas, ¿qué pasa? Que esto, sobre todo, por ejemplo, en cocinas, las jergas, que son de algodón, pues se tienden a atrapar y son un cultivo para bacterias. Imagínense esto en boca, que ahora fue sustituido por la microfibra. Hagan de cuenta que esto es lo mismo para los cepillos. De ser naturales, se sustituye por el nylon, y no es hasta el año 50, que ya se inventa un nylon más suavecito.
Fíjese, en los 70 se creía que entre más fuerte se cepillara uno, mejor era la limpieza. De ahí que unos cepillotes y unas cerdas muy burdas o muy grandes. Aquí vemos alguna forma que nos hablan de los cepillos, cómo cepillarse. Vean, nótese el tamaño, que obviamente pues este cepillo en boca no cabría, no cabe, y realmente se está usando en zona vertical, la forma en los pequeños intentos de usar un hilo dental. Aquí modas van, modas vienen, este cepillo que está insertada la pasta para que ya no nos tengamos el esfuerzo de estar apretando, sino que está todo 2 en 1, pero pues vean el tipo de cerda. Aquí nos hablan, por ejemplo, de para ahorrar tiempos, que es una especie de cepillo eléctrico. Y vean, el paciente pues se colocaba ahí y prácticamente hacía el movimiento mientras él se podía estar rasurando. Pero podemos notar que pues esto para nada iba a fomentar, no existía una buena higiene, ¿no? No había todavía los conceptos de un cepillo eléctrico en la actualidad. Aquí tenemos estos cepillos, les digo, de cerdas de animal. Y en esta, por ejemplo, tenía un manguito, aquí el paciente le iba dando una cuerdita y como que aquí iba girando el cepillo y pues iba limpiando a comparación de un cepillo normal. En fin, son historias, son intentos de ir evolucionando a lo que actualmente conocemos. El cepillo dental en la actualidad, aunque lo vemos de nylon, un buen cepillo, un cepillo de calidad, no solamente es de nylon, va a tener un polímero, un PBT, es un plástico especial que va a conferir ciertas características en base a humedad, en base a que no se pegue tanto esos microorganismos, que se puede limpiar eficientemente. Esto ya lo estaremos tocando más ahorita que hablemos de cepillos, cuál es el que conviene, ¿no? Y les digo, no voy a hablar de marca, simplemente de lo que constituye un cepillo, una pasta. Buscamos también que no dañe el diente, que no dañe esas encías y obviamente que se elimine eficientemente la placa dentobacteriana. Y en el tamaño de la arcada, le encontramos cepillos 35, 40, 60, ¿cuál es el tamaño que necesito? Eso lo vamos a ver. Al no dañar de tejidos y elimine placa dentobacteriana, ¿qué es esto? Si ustedes tocan un cepillo muy duro, muy burdo, ¿qué va a pasar? Si en el diente, en el dedo se siente áspero, imagínense lo que hacen mis encías. La encía es un elemento muy suave, sobre todo en esta área alrededor del diente, muy susceptible, muy sensible, que tiende ante agresiones físicas o químicas, tiende a retraerse. Y sobre todo en malas técnicas de cepillada, una vez el cepillo, vean cómo se puede desgastar esmalte en estos cuellos. ¿Por qué siempre es tan común en esto? Bueno, esto ya lo habíamos hablado en otras sesiones, pero recordemos que aquí el esmalte se va adelgazando. Imagínense una luna, como un cuartito de luna que nada más vemos el cuernito, y esa punta, vean qué delgadez tiene. Si lo vemos la luna partida en gajitos, vemos que la parte del mayor grosor se encuentra en la parte media, en la parte incisal, pero en estas puntas el esmalte es muy delgado. Por eso es que es tan fácil que se pueda romper, incluso hasta con fuerza. Hablar de prevención, pues es hablar también de saliva. En 1 milímetro de saliva, dirán, ¿cuánto es 1 milímetro? Pues hagan de cuenta, aquí tienen su jeringuita, la clásica normal que conocemos, todos nos podemos imaginar la rayita al número 1, ese es 1 milímetro. En ese milímetro de saliva podemos encontrar hasta 100 millones de bacterias en boca. 100 millones en este mililitro de saliva. Imagínense en boca la cantidad de saliva que está fluyendo constantemente, entonces la cantidad de bacterias. Son 100 millones, de las cuales más o menos se conocen 600 tipos, entre lactobacilos, estreptococos, actinomyces, en fin, toda la flora que podemos encontrar en boca. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Por qué? Porque los cepillos muchas veces, les repito, damos por hecho que el paciente lo sabe. ¿Y qué pasa? Que tienden o se prestan el cepillo o empiezan, aquí me encontré estas diapositivas que decía que era historia de 2 cepillos dentales que se conocen, es el clásico que hay en el baño, el de los hermanos, el de las parejas, de los novios, que están los 2 cepillos, cada quien por su lado, uno más gastadito que el otro, pasa el tiempo
y al final los cepillos pues ya empiezan a juntarse, ya da lo mismo si están separados juntos, hasta que llega un momento que pasa esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digo, esto es exagerado, pero es la cuestión de la cercanía que se encuentra en esa serie. Estamos aquí pasando bacterias de un lado a otro. Podrán decir, bueno, ¿qué más da? Si de todos modos me estoy dando besos con el novio o con la novia, pues da lo mismo, todos aquí siguen estando los mismos bichos. No es lo mismo. Acuérdense que en la boca tenemos esa saliva y tiene muchas propiedades que en un momento dado nos van a estar dando cierta protección. Y aquí no hay saliva, aquí no hay nada que me proteja, simplemente es un cultivo de bichos. Obviamente, el cepillo, estamos hablando que hay que cambiarlo cada 3 meses y hay personas que pues lo dejan hasta que se lo acaben y en vez de bacterias, pues aquí un poco en broma, pues acaban siendo dinosaurios de tan viejos que ya vamos a encontrar dinosaurios de tan viejos que están esos cepillos hasta que prácticamente ya está todo despeluchado y ya no funciona. Entonces el cepillo, hacer hincapié y recordar que se debe cambiar cada 3 meses. Pero hablamos de esa placa dentobacteriana. Actualmente está el concepto de moda del biofilm dental. ¿Qué es el biofilm dental? Son microorganismos, toda la serie y toda la microflora que tenemos en boca. Recuerden, esos 100 millones de bacterias que tenemos en un mililitro, de microorganismos que se encuentran adheridos a una superficie que está en contacto con la superficie húmeda. Y esta superficie húmeda definitivamente es el diente. El diente en contacto con estos microorganismos que van a hacer, se van a empezar a depositar en este diente. Y eso va a hacer que entonces esas bacterias empiecen a crecer. De ahí la importancia del cepillo en forma química estarlo removiendo. La placa dentobacteriana, la placa dental, es aunado a estos microorganismos, a ese diente con superficies húmedas, pues son todos los alimentos que comemos cuando no nos cepillamos bien. Y simplemente la saliva pues contiene muchos minerales, entonces el conjunto de esas bacterias que están en boca, esos minerales y sustancias en saliva, los alimentos y el medio húmedo que es el diente, pues es el medio perfecto para que se empiece a desarrollar esta placa dental. Y si obviamente si no se elimina con una forma efectiva, pues va a acabar formándose lo que es el sarro o el cálculo dental. Los ácidos generados en la placa dental afectan al esmalte en el proceso que se llama desmineralización. Es decir, esas bacterias toman esos carbohidratos, los van a procesar y esos ácidos son los que trabajan en nuestro diente desmineralizando. El proceso que va a hacer la saliva juega un papel muy importante en ese proceso de reparación que es la remineralización. ¿Cómo funciona esto? Si vemos esta diapositiva, aunque está en inglés, traduje aquí los conceptos que no, son muy parecidos los conceptos, simplemente las palabras que no tenían fáciles las traduje, pero si funcionamos vemos esto. En la saliva encontramos la parte del dental, encontramos la parte de los alimentos que va a influir y la parte de las bacterias que tenemos. Si hablamos en esto, que las funciones de la saliva es que en ella misma va a haber bacterias, va a haber hongos, va a haber conceptos de virus, pero obviamente debe existir un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe entre esas bacterias, ¿qué pasa? Es cuando empiezan las enfermedades desde caries hasta enfermedades periodontales. La saliva también tiene enzimas que nos van a ayudar. El sabor, aunque lo dan las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, lo que van a ayudarnos es que a través de esa humedad nos van a ayudar a humectar esos alimentos para potencializar esos sabores. Y no solamente eso, estas enzimas que vemos aquí, que aunque no es el tema de hoy, pues nos van a ayudar a esos alimentos que ya masticamos, que estas enzimas lo que hacen, actúan y todavía los acaban en desmenuzar más para que puedan entrar al estómago. El bolo, pues es lo que se forma de alimento con saliva, es la comida prácticamente ya machacada. Y aquí la parte más importante es la remineralización. Y
pongo algo importante. En esa saliva vamos a encontrar, aunque no hay muchos minerales, encontramos el calcio y el fosfato, que son básicos. ¿Básicos para qué? Para que ese diente no se desmineralice, no se nos pique, no se formen esas manchas blancas, que sea lo que nos dicen los anuncios, resistente a la caries, haciendo un diente fuerte. Aquí lo que hace la saliva tiene un efecto amortiguador, que es el buffer, en el cual existe un equilibrio entre mi pasta, mi cepillado y esa saliva, que va a hacer que un equilibrio para que esos azúcares y esas bacterias no actúen o dañen severamente a mi diente. Como comentábamos entonces, teníamos que, hablamos ya de esto de las funciones de la saliva, vemos ese efecto, que llamamos ese efecto amortiguador, que era la desmineralización, la remineralización. Desde el punto de vista químico-físico, se produce una disolución de los tejidos de los dientes. En esa desmineralización, el efecto buffer de la saliva lo que hace es que cada vez que comemos alimentos, obviamente se dispara y la saliva se vuelve más ácida, generalmente, sobre todo cuando comemos alimentos desde todo lo, mira, chatarra, los dulces, carbohidratos, todo eso tiende a aumentar el pH de la saliva. Eso hace que nuestro diente esté más propenso a desmineralizarse y con esto entonces la saliva lo que hace es que más o menos en media hora va a volver a nivelar ese pH a un 5.5, un 0.6, y es lo que está haciendo. ¿Cómo podemos promoverlo? Pues uno es no cualquier chicle. El chicle, los que nos marcan aquí casas comerciales, que tiene Recaldent. El Recaldent lo que es que contiene calcio y fluoruro, para que una vez que esa saliva que se encuentra muy ácida, se va a encontrar todo el tiempo remineralizándose, es decir, se están añadiendo estos calcios y eso va a ser un diente más protegido. Otra forma de bajar ese pH es tomando agua. El simple hecho de tomar agua y hacer un buche con agua y pasármela, tendemos a bajarlo. Más o menos media hora, les repito, es lo que tarda el diente en estabilizarse a un medio alcalino. Si es que existe normalmente, porque si el paciente se la pasa comiendo dulces, chocolates o comida que en un momento dado baja ese ácido, pues la boca todo el tiempo se encuentra expuesta. ¿Pero qué es la placa? La placa es una sopa de bacterias que se llega a parecer una estructura muy compleja y resistente. Si vemos la placa, pues en un principio aquí está mi diente, aquí están mis prismas, y lo que vemos es que la placa se empieza a depositar, estos microorganismos se empiezan a depositar ahí en el diente. Tenemos aquí ciertas proteínas, que es la mucina, y lo que hace es que se empiezan aquí se empiezan a pegar cada una, se empiezan a hacer estas colonias de bacterias que crecen hasta formar grandes masas. Estos serían los masacotes, la placa que si tenemos en todo el día no nos lavamos y pasáramos una uña, esa masita que se forma, pues prácticamente es esto. Son bacterias con restos de alimentos, con restos de saliva, que se han ido pegando. Si vemos esta fotografía, nos habla de una muestra de un paciente a las 3 horas de haber ingerido un alimento. Obviamente habiéndose cepillado, habiendo usado sus enjuagues, sus pastas dentales. Vean cómo va proliferando esa masa y vean lo que pasa después de 12 horas, es decir, después de mediodía, vean la colonia que existe, la masa que no existe. De ahí que entonces estos cepillos, estas pastas nos van a ayudar a reducir estos efectos. La remoción de la placa bacteriana, la forma más eficaz en forma física es el cepillo dental. Y es el más importante para desorganizar esta placa, es decir, que no se estén amontonando esas bacterias, es decir, romper esas bolitas de masa de alimentos con minerales. Y aquí, obviamente, pues aquí la estrella es el superhéroe, pues es nuestro cepillo dental. ¿Cómo está conformado un cepillo? Un cepillo tiene 3 partes: la cabeza, el cuello
y lo que es el mango. La cabeza, que es donde se encuentran la mayor parte de las propiedades y bondades de un cepillo, que ahorita lo vamos a revisar. El cuello, que nos ayuda a tener mejor acceso a las zonas dentro de boca. El mango, que nos va a facilitar el agarre. Y obviamente debe ser ergonómico, es decir, que proporcione que el paciente lo pueda tomar con confianza y comodidad. Y algunos, pues aquí ya traen su capuchón o se compran por separado, que indica que la contaminación con bacterias tiene los orificios para que se esté ventilando y se seque rápido el cepillo, o simplemente cuando viajamos. La cabeza es la parte activa del cepillo. Contiene filamentos o cerdas, que son estas, penachos, que ahorita los vamos a ver, es el conjunto, todo esto viene siendo un penacho, estos son filamentos, estos son los penachos, gomas, vienen diferentes tamaños y formas, y el tipo de cerdas desde muy suaves a súper duras. ¿Qué es esto, Carmen? Pues bueno, si entramos ya en materia, vemos que un cepillo va a constar de filamentos. Filamentos son todas estas tiritas que vemos, todos estos popotitos que vemos, perdón, bueno, estos filamentos, y cada conjunto de filamentos forma lo que vendrían siendo los penachos. Entonces, el penacho es un conjunto de filamentos. ¿Cuántos penachos tenemos en un cepillo? Pues en un cepillo podemos tener desde 2 hileras de penachos, en este caso tenemos 3, y tenemos podríamos encontrar hasta 4. Y cada hilera, que es esta parte verde, podemos encontrar entre 5 y 12 penachos. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos 8 penachos distribuidos en 3 hileras y esta parte accesoria. La punta debe ser de nylon flexible, no rígida, para no dañar esos dientes y esas encías, con extremos pulidos y redondeados. Gracias. Vemos aquí la forma redondeada de esos filamentos, pero ¿qué es esto? Si lo vemos más a microscopio, vean, podemos ver que a simple vista, pues a lo mejor, quizá lo podamos notar como venimos en un cepillo chafa, que vamos al súper, se nos olvidó y a lo mejor salimos de viaje y voy y compro cualquiera que sé que en la primera lavada ya se me está despeinando, ya se me está despelucando, pero bueno, o sea, un cepillo corriente, ¿qué va a pasar? Que vean, este es un cepillo de cerdas redondeadas y aquí parece que llegó como si en el burro y que nada más llegó y mordisqueó ahí el cepillo, ¿no? Todo esto obviamente está lastimando a mi diente y a mi encía. Al ser redondeado, vean que entonces va a ser más bondadoso con mis sistemas. El calibre de la cerda o de ese filamento. Tenemos varios calibres, desde el extra suave hasta el extra grueso. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes cómo saben si es suave o no es suave? Pues todos los cepillos, un buen cepillo siempre en la parte superior derecha les va a marcar si es suave, si es extra duro. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos casas comerciales que son los más comunes, y ahora han sacado ellos un cepillo extra suave. ¿Qué es el cepillo extra suave? Es que partiendo del suave, que son 17 milímetros, todavía es 17 veces más delgada su filamento. Vean, y aquí se ve, es súper delgadito. Y el de esta casa comercial de Oral-B nos habla que es 20 veces todavía más delgado que un cepillo suave. Podrán preguntar, híjole, pero pues el cepillo se me va a acabar rapidísimo, en una semana va a andar todo despeinado. Pues no, no precisamente. Estos cepillos, obviamente, ya sus doctores dictaminarán en qué casos específicos. Un ejemplo sería, por ejemplo, en pacientes que tienen las encías muy, muy sensibles, muy delgaditas. Hay pacientes que tienen encía muy delgada, pacientes que sometieron a una cirugía, pues es cuando se llegan a recomendar. Tenemos, por ejemplo, aquí el cepillo suave, que ya nos está marcando que si se fijan las cerdas, pues tiende a ser más gruesa, 17 veces o 20 veces más gruesa con respecto a estos. El suave promedio es de 17 milímetros. Tenemos también aquí, hablamos aquí de las gomas es independientes, son accesorios que han ido agregando a los cepillos, y estas gomas, pues nos dicen los fabricantes que es para estimular la encía, ¿no? Yo en lo personal,
esto es una apreciación personal, yo creo que el efecto del cepillado y para mí mejor estimulación es pues con una cerda súper suavecita, que es en lo personal de los que yo uso, ¿no? Cualquiera de estos dos. Y pues también nos promueven que atrás tiene una goma para limpiar también la lengua. Para mí también es un poco de marketing, pero pues el simple cepillo con las mismas cerdas podemos limpiar esa lengua, ¿no? Hablamos de cerdas medianas, vean cómo el grosor va aumentando independientemente de la forma de los filamentos o el cepillo. Y me encontré con esta, perdón, con este cepillo, ¿no? Le llaman pantera negra, ¿no? Hasta el noble habla de fuerza, ¿no? Duro, semiduro. No marca aquí el proveedor de qué tamaño es, pero me imagino que debe de andar entre el punto 30 y más. Son cepillos, obviamente, que mucha gente todavía está con el concepto de que para que estén bien limpios tiene que ser con mucha fuerza y muy duro. Esto definitivamente no se usa en desusos. ¿Por qué existen? Pues también volvemos a lo mismo por efectos de mercadotecnia, porque los pacientes los buscan cuando pues realmente no han sido informados, no han sido que nosotros les hemos dado todos esos conceptos a nuestros pacientes. Y ustedes ahí como asistentes dentales es donde entran. Esta parte es la que ustedes deben tocar, hablar con sus doctores para que ustedes, en base a que el doctor les va a recomendar qué cepillo da al paciente, ustedes le expliquen el porqué al paciente de ellos mismos, ¿no? Bueno, también las cabezas. Tenemos cabezas desde el tamaño 35, 40, 60 hasta el tamaño infantil. ¿Cómo saber qué cepillo tomar o qué cepillo mandar? Normalmente lo que se hace para medir qué cepillo necesito es, tomamos los 4 dientes inferiores y lo que viene siendo el bracito mesial, que esto ya lo hablamos en el curso del año pasado, el brazo mesial de mi diente de mi canino, lo vamos a tomar esa distancia hasta el brazo mesial del canino del otro lado inferior. Y el cepillo debe de caber, el cepillo que quepa en esta gama es el tamaño del cepillo. Yo creo que aquí en la población latinoamericana normalmente anda sobre el 35, en algunos casos son 40, gente muy corpulenta, ojo, no quiere decir que porque esté gordito tenga que usar un cepillo 40, ¿no? Porque aunque esté gordito, pues los dientes no están cambiando de tamaño, sigue siendo el mismo tamaño. Aquí tiene que ver con tamaños de dientes, no tamaño de cuerpo. Hay gente que tiene obviamente dientes muy grandes, arcadas muy grandes, que a lo mejor esto lo podemos encontrar un poco en los europeos y en los países del norte, y a la mejor en alemán. Entonces, pues sí, a lo mejor se está mandando un cepillo 40, un 60, pero yo creo que aquí el común denominador es 35. Vuelvo a repetir cómo se toma, de mesial a mesial, de canino a canino inferior, y aquí más o menos vemos cómo cabe el cepillo. Le digo, corrientes en 35. Obviamente en los infantiles tenemos las casas comerciales, ya nos están mandando por etapas, de la 1 a la 4, y más o menos van de 0 a 2 años, 2 a 4, 4 a 6, de 6 a 8, y de ahí ya se siguen los cepillos, ¿no? Dependiendo de la etapa que se encuentre el paciente. Generalmente, nada más aquí un comentario de 0 a 2 años. Aquí no es tanto que el paciente, pues vamos a encontrar mangos muy gruesos, que es prácticamente para que, como el bebé no es el que se cepilla, son los padres, puedan sujetar bien ese cepillo y puedan cepillar bien la boquita del nene. Es una cabecita muy pequeña, pero un mango muy fuerte para poder hacer esta limpieza, ¿no? Ya de técnicas de cepillado, ya hablamos en el tema de prevención 1 del año pasado, de 2017, para que lo chequen. Acuérdense, en internet en la página de intranet están grabadas también las técnicas de cepillado. No nos vamos a detener en esto el día de hoy, que eso ya lo tocamos. Tenemos formas de cepillos en forma de diamante, rectangulares, forma redonda, la forma clásica, y nos hemos encontrado estos cepillos. Estos cepillos que tienen acá atrás como un churrito de filamentos, no son para la boca. Estos cepillos son para limpiar, son auxiliares para limpieza de nuestros aparatos de ortodoncia, por nuestras prótesis
paciente. Un cepillo, por ejemplo, este es de ortodoncia, tiene un canal intermedio. Estos cepillos interdentales, que también encontramos gran variedad de casas comerciales, que son complementos de la salud en aquellas zonas donde pues ya a veces no llega a entrar. En este caso, pues, tiene ahí que lo que pasa es que había una pérdida ósea muy grande y pues en aunque aquí un poco en broma, pues hay pacientes que llegan a adaptar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Esto es un poco en broma repetida. ¿Qué busca el paciente normal cuando no le hemos dado limpiar? Agarren a su... ok, entonces, ¿qué busca el paciente? Ya, ¿está? ¿Ya me escuchan? Ok, bueno, perdón, otra vez. Entonces, precio accesible, que es el paciente de acuerdo a sus bolsillos. Por impulso, que muchas veces ve tanta gama en el stock, ahí en el súper, y pues muchas veces por la forma, por los colores llamativos, que si eres azul porque tú eres niño, y que si eres rojo, y que si los muñequitos, y que a mí me va más este color. Y pues obviamente también se van por recomendación. Aquí la verdad es que el cepillo que debe de usar el paciente debe de ser enfocado a la eficiencia. ¿Eficiencia en qué aspecto? Que es que la habilidad del paciente, de acuerdo a la técnica que nosotros estemos dando al paciente, la técnica de cepillado, la forma de cepillarse, y que el paciente le esté llevando, que nada sirve que tenga un super cepillo si no está llevando una técnica eficiente. Es decir, ya vimos que la técnica de violín, pues no, todo eso está en técnica de cepillo, de acuerdo en el 2017, ahí están grabadas. Cepillo, ya vimos que hay formas, esto también lo dictaminará sus doctores, la frecuencia con el que el paciente se está cepillando y está cambiando ese cepillo, y obviamente que el paciente acepta este nuevo cepillo. Ay, doctor, es que yo usaba un cepillo muy duro y como que siento que se me van a hacer las cerdas, luego se me van a apachurrar y como que no me está lavando bien. Pues no, es aceptar al paciente y explicar el por qué estamos cambiando esos cepillos, no nada más llegar como maestra regañona y aquí ya agarré y lo cambié. Tenemos los dedalitos. Estos dedalitos se dan cuando el pacientito no tiene dientes o tiene a lo mejor sus 2 incisivos, y simplemente son silicones. Aquí mete el papá, la mamá el dedo, y con esto pues talla todas sus encías. Las encías, aunque todavía no tengan dientes, también hay que estimularlas, hay que limpiar todo ese alimento que se ha ido acumulando. Otra opción sería pues agarrar una gafita húmeda y limpiar con esa pasta. La pasta normalmente se debe ocupar una vez que los dientes, más o menos a los 2 años y medio, es cuando podemos empezar a usar un poquito de pasta. ¿Cuánta pasta? Bueno, hablaremos de pasta, nada más adelanto, es menos de un chicharito para niños pequeños. De los cepillos, les repito, ya vienen por etapas, y aquí simplemente aquí nos está hablando, aquí nos van a decir de qué edades, según el que ustedes escojan de casas comerciales. Aquí algo importante, existen gran variedad de cepillos infantiles, pero muchos se van por los dibujitos, no tanto por la eficiencia. Entonces tenemos que aquí el doctor ser muy prudente, informar bien al paciente específicamente qué etapa tiene que comprar, y él ya le dará las opciones de qué cepillos él puede recomendar. No es cualquier infantil. Por lo tanto, ¿qué buscamos como profesionales? Ustedes como asistentes, ustedes doctoras, doctores, que sea ergonómico, es decir, que el paciente lo pueda agarrar bien, que sea correcto, que sea cómodo para cepillarse sin lastimar. Hablábamos de esas cerdas redondeadas, y que sea específico al diagnóstico, es decir, al plan de tratamiento, si hubo cirugía, si está sensible, si está pasando por teos hormonales, si hay que reforzar, si el paciente trae brackets, en fin. Y esto específico al tratamiento nos habla, por ejemplo,
No es lo mismo una encía sana a una encía con periodontitis. Si revisamos esta fotografía, agarramos un diente, lo partimos a la mitad y esto que vamos a encontrar, esta encía libre, que es prácticamente esa encía, es como una lengüetita que encontramos alrededor de nuestros dientes, que si yo meto la uña, ahí se nos puede, muchas veces hasta se nos mete en la cáscara de la palomita. Entonces, esa encía normalmente debe de medir entre 1, aquí nos marca 3, pero es 1 a 2 milímetros de profundidad, y conforme el paciente no se cepilla, se inflama estas encías, ¿qué pasa? Sí va a crecer, se va a inflamar y va a aumentar este tamaño, pero es por el mismo aumento de la inflamación de la encía. Una encía, pero fíjense aquí todavía en una gingivitis, pues no hay pérdida de hueso. En la periodontitis ya estamos hablando que hay pérdida de hueso, pérdida de encía, y pues obviamente aquí empiezan estos problemas de sensibilidad, de lo cual estaremos ya hablando un poquito más adelante. Los cepillos eléctricos, modas van, vienen, ya lo vimos. Aquí vemos este cepillo que nos hablan, no dice el año, pero fíjense, 4.95, de todos modos, de esa época, si lo estábamos convirtiendo, vendrían siendo a lo mejor los mismos, no sé, 8, son 5 por 8, 40, unos 400 pesos, pero vean, no, yo creo que está más. Vean que es prácticamente todo un relajo, es todo aquí un motor para poderse cepillar. No, y yo no sabía decirles si estas puntas, eran intercambiables o era hasta que se acabara y después había que comprar todo el cepillo, pero en fin, son los formas iniciales de estos cepillos eléctricos. Aquí yo creo que lo único importante de un cepillo eléctrico es recalcar que no es como un cepillo manual. El cepillo no va y viene. El cepillo eléctrico, por lo mismo que gira y oscila, es simplemente va a hacerlo, es agarrarse diente por diente por diente por diente, para aplicar mucha presión. Cepillos eléctricos tienen, ahí nos detectan si estoy ejerciendo mucha presión o no, dependiendo de la sofisticación. Cepillos eléctricos empezaron también para pacientes con capacidades diferentes, para hacer más efectiva su forma de cepillar. Y algo que cabe aquí notar es que estos cepillos, normalmente los que son desechables, pues traen una pila, pero aquí una vez que esta pila se agota, que prácticamente son a los 3 meses, poco más, poco menos, pues es tiempo de tirar el cepillo. No es, días no son cambiables, a menos que lo especifique el fabricante, ¿no? Pero no, antes ya son de bueno. Las pastas dentales. Las pastas dentales van a ayudar a la remoción de placa, aumento de la resistencia del esmalte, y va a contener sustancias químicas, las cuales vemos estos líquidos y sólidos, sí, aunque perdón, una disculpa, ya saben que la tecnología no tiene palabra, ¿no? Pero bueno, continuando, mil perdones. Retomando el tema entonces, hablábamos y vamos a iniciar con las pastas dentales. ¿Qué hay detrás de una pasta dental? Pues existe todas estas sustancias, endulzantes, sílica, abrasivos, aglutinantes. Vamos a analizarlos uno por uno. Ustedes se han preguntado, si ustedes abren una pasta, por ejemplo, aquí vean esta marca, nos habla de los colorcitos, cómo salen mezclados esos colores, cómo es que se da cómo es que hacemos que esto no se junte con esto. Pues precisamente entran ahí los aglutinantes. Pero vamos a hablar. Pues bueno, si vemos todas las propiedades que tiene el cepillo, vean las proporciones que tienen. Tenemos aquí los abrasivos, que es un 1340, el solvente, que generalmente es agua. Tenemos humectantes para que la pasta no se nos seque, pero bueno, ahí está.
La pasta va a tener ingredientes activos, que son los que nos van a dar los beneficios terapéuticos, es decir, los beneficios, las bondades odontológicas, que van a ser en protección a nuestro diente, que básicamente está enfocado a la resistencia, que es la remineralización de ese esmalte, de ese diente, a través de los fluoruros, que ahorita vamos a hablar, y sobre todo otro ingrediente activo van a ser los desensibilizantes, es decir, que al paciente no le duelan los dientes, que los tenga muy sensibles. Tiene ingredientes inactivos que prácticamente son efectos cosméticos, es decir, son aditivos que se le agregan para que el paciente no vea manchas en sus dientes, porque un paciente puede vivir sin caries, sin placas, sin sarro, pero con dientes oscuros. Entonces, aquí entonces es donde entran los ingredientes cosméticos, eliminar esas manchas que se vean más blancos, eliminar que no se nos esté formando el sarro, nos mantiene las propiedades de la mezcla, que la pasta no se haga dura, que sea facilita de salir, proporciona el sabor. Y dentro de esos activos, los más importantes es el famoso fluoruro. Hay muchas clases de fluoruros, el de sodio, de estaño estabilizado, monofosfato sódico, y de estos hay casas comerciales, dependiendo de la casa comercial, pues es su fluoruro que ellos emplean. Pero aquí, por ejemplo, nos habla que todos estos fluoruros lo que van a hacer es un efecto anticaries, aumentando la resistencia del esmalte, y un efecto antimicrobiano, es decir, reduce la producción de ácidos de esas bacterias. ¿Cómo actúa? Pues bueno, en la saliva normalmente hablábamos que contenemos calcio y fluoruro y fosfatos circulando en todo el diente. Lo que hace este fluoruro de sodio es que al estar circulando en el diente se empieza a actuar en la estructura de ese diente en forma química, y lo que cambia esta estructura, que es de hidroxiapatita, se convierte en fluorapatita, lo cual lo va a hacer más resistente. Otra característica que hace es que el estaño nos ayuda también a propiedades de desensibilización. Por mucho tiempo, ustedes pueden pensar, bueno, pero el estaño es un metal. Y sí, los primeros intentos que se hicieron con un fluoruro de estaño, ¿qué pasaba? Que era efectivo, pero los dientes se manchaban. El paciente sentía una sensación de que era un sabor a metal y manchaba. Por lo tanto, entonces, a través ya de muchos estudios, una casa comercial nos lo forma estabilizado, es decir, que ya no se van a dar estos efectos, y lo que hace es potencializa ese efecto anticaries. ¿Cómo lo hace? Añadiendo estabilización y agregando este complemento que es el hexametofosfato de sodio, que nos va a ayudar a esos procesos de remineralización. Tenemos otro componente que es la arginina, que también lo maneja otra casa comercial, y la arginina tiene hasta cierto punto un efecto como los fluoruros, en el sentido de que va a hacer que reduzca, bueno, no tanto como fluoruro, pero sí lo que hace la arginina es que las bacterias reduzcan la formación de esos ácidos para atacar al diente. Otros beneficios del cloruro de estaño pues van a ser que disminución del sangrado y de la gingivitis. Aquí lo que les comentaba del fluoruro, fíjense las bondades: combate la placa, protege sensibilidad, la sensibilitis, destruye causeras que causan el mal olor, que es lo que muchas veces el paciente está buscando, ¿no? Y combate la caries precisamente por la cuestión de incorporarse en mi diente, se fluorura. Para eso se le agrega el gluconato de calcio, que nos va a dar este complemento para hacer esta acción. Y aquí es donde hablábamos que las sustancias se deben ser compatibles. Tenemos la arginina. La arginina va a neutralizar los ácidos del azúcar con la placa y ayuda a combatir la caries y restaura el pH. Tenemos aquí, por ejemplo, la arginina, que está en estas pastas, tenemos un pH bajo. ¿Por qué? Porque el paciente come ciertos alimentos o en sí su boca predomina esto. ¿Y qué pasa? Que la arginina lo que hace es que hace que el medio ambiente se encuentre más en equilibrio.
De los ingredientes inactivos hablábamos todos estos efectos cosméticos, pero prácticamente ¿qué es? Pues bueno, algunas tienen el hexametofosfato de sodio, que va a actuar sobre las manchas de mis dientes en una forma eliminándolos. Abrasivo. Cuando oímos abrasivo se oye una palabra muy dura, de que, híjole, se me va a acabar el esmalte. Es abrasivo por llamarlo de una forma, pero es limpieza. Es limpiar, es eliminar en una forma suave todo esto que se ha ido pegando al diente en complemento con el cepillo. Y tenemos que las pastas, algunas tienen los pirofosfatos. Estos hacen que se bloquean aquí los sitios de estos calcios, de estos fosfatos, para que no se estén integrando al diente y reduzcan más la tendencia a formación de placa y de sarro. Tienen aquí, por ejemplo, el ácido maleico, que son, al final, todos son agentes anti-sarros, anti-manchas. Aquí lo que les comentaba, en el diente encontramos cargas de calcio y fosfato. Lo que hace la saliva, que también bueno, aquí tenemos calcio, lo que hace la saliva es que busca pues su opuesto positivo con negativo, que el calcio con fosfato se van uniendo, y estos pirofosfatos lo que hacen es en esta forma, lo que hacen, se unen a esas etapas de calcio y entonces rompen la cadena para que no tan fácilmente se esté formando manchas en los dientes. Tenemos agentes antiplaca bacteriana, que es el famoso triclosan. El triclosan, hay mucha controversia y se dice que por lo menos debe tener, ese era el 0.3, no es 3%, 0.3%, para que nos dé un efecto de disminuir la gingivitis. El triclosan se le ha achacado mucho porque se dice que en exceso puede causar efectos es cancerígeno. Eso está en estudios, no está comprobado, pero por eso marcan que tiene que ser con estas cantidades. Tenemos también la clorhexidina, que nos va a dar propiedades de bactericidas y bacteriostáticos. ¿Pero qué es esto? Lo vamos a ver en un momentito, qué significa bactericida y bacteriostático, pero a grosso modo es que inhibe que se sigan formando bacterias y las que ya están, pues simplemente no actúen, ¿no? Evitar que se reproduzcan. Tenemos este video, a ver si se alcanza a ver, si se alcanza a proyectar. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Este es de cortesía de Oral-B. Y vemos cómo estos pirofosfatos, estos aditivos que desechan, evitan, vendrían siendo estos sólidos, estos alimentos, evitan que se peguen al diente y eso da unas propiedades que son menos manchas en mis dientes. Tenemos las pastas que tienen agentes sensibilizantes, es decir, que no me duela con lo frío, con lo caliente. Obviamente estamos hablando de dientes que en teoría no están con caries. En teoría el esmalte no se encuentra totalmente desgastado, simplemente el paciente es muy sensible. Tenemos sustancias como son el nitrato de potasio, cloruro de estaño que ya hablamos, la arginina y el cloruro de estaño. Todos estos van a sensibilizar. Si vemos el diente, vamos a suponer que tenemos nuestro diente, lo partimos a la mitad, aquí tenemos nuestro esmalte que es muy delgaditito, y hagan de cuenta que esta parte tan delgaditita del esmalte, que es como de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿qué va a pasar? Esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces tenemos aquí está mi pulpa que vendría haciendo esto, aquí están los túbulos, famosos túbulos dentinarios, que lo que contienen estos túbulos son tubitos, como si fueran popotes, que dentro tienen líquidos. Y dentro algunas de estas terminaciones de pulpa penetran en estos túbulos dentinarios. Y al penetrar dentro de lo que es la dentina, provocan que ante ciertos estímulos, frío, calor o ciertos alimentos, este túbulo se mueven y como tienen agua en el interior, hacen que entonces esa vibración, ese movimiento, hace que mis fibras nerviosas pues se estimulen y eso provoca el dolor. ¿Qué hace el nitrito de potasio? El nitrato de potasio lo que hace es se llena de estos túbulos y lo que hace entonces es evitar que exista esa sinapsis o esa unión entre una célula nerviosa y otra para que se dé esa carga o ese estímulo. El fluoruro estanoso lo que hace es bloquea y sella esos túbulos
para que no se esté dando esa sensibilidad. Esto lo vemos aquí, es otra también de Oral-B, tenemos aquí, vean. Vean cómo el nitrato de potasio pues prácticamente entra al diente, pero siempre actúa, mientras yo me siga lavando con esta pasta con nitrato, pues simplemente no va a haber sensibilidad o la va a reducir. En el momento que la elimino, se dice que otra vez vuelve la sensibilidad, que es las bondades del fluoruro estanoso, que el fluoruro estanoso se va acumulando y forma como un taponcito, así como pues es prácticamente un taponcito de fluoruro que lo que hace es sella esos túbulos para que la sensibilidad no llegue hasta esta parte del esmalte. Tenemos agentes pulidores o blanqueadores, dentro de los cuales está el sílice, que se emplea mucho con el fluoruro de sodio. Tenemos óxidos, carbonatos de calcio, los pirofosfatos que ya hablamos que son para eliminar las manchas. El bicarbonato, tan comentado, el bicarbonato lo que tiene son moléculas muy grandes y esto en un momento dado sí tiende a ser abrasivo y puede desgastar ese esmalte con la forma también tan irregular de sus moléculas. Otros agentes pulidores y blanqueadores es el peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno, que esto ya lo hablaremos ahorita en un momentito, que es el principio básico que se emplea cuando se va a hacer un blanqueamiento de dientes. Obviamente aquí este peróxido pues es en cantidades mucho más bajas. Lo que hacen estos pulidores es desgastan físicamente la placa, y lo que van a hacer es decir, por el tallado que se está haciendo, más bien sería químicamente, y va a limpiar y pulir ese esmalte, eliminando las manchas junto con mi cepillo. Las pastas también tienen aglutinantes, vean la proporción que tiene, es esto que nos marca aquí. Y de los que nos marcan las pastas son estas, goma de jantán, carbómenos, carragena, PDMA, y lo que van a hacer estos aglutinantes en la pasta es, le van a dar volumen a la pasta, que la pasta no nada más salga toda aguada, a veces nos ha tocado pastas muy viejas o corrientes, ¿qué pasa? Que sale prácticamente como agua y otro pedazo sale como espeso, en fin, y esto lo que hace que entonces la pasta le va a dar un volumen, le va a dar consistencia, y también hace un efecto de tiro, ay, se me fue el término, tiro, no me acuerdo del término, que es el tixotropismo. Es el efecto, por ejemplo, que ustedes tienen en la salsa katsup. Si ustedes voltean la salsa katsup, no se cae, no se chorrea, hasta que ustedes dan el apretón, es cuando sale esa pasta. Esto mismo lo encontramos en estos aglutinantes. Si yo volteo mi pasta de dientes, no se va a chorrear, no se va a salir prácticamente cuando yo presiono. Digo, estamos hablando que no estoy dejando la pasta abierta, ¿no? Que aquí es luego el pleito de parejas, no es que uno la cierra y otro la abre, entonces cada quien tiene su pasta y se acabó el problema. Pero, obviamente, si dejamos una pasta abierta, a lo mejor vas a acabar saliendo un poquito por lo que quedó del apachurrado, pero no es de que se nos desborde toda. Eso es un efecto de tixotropismo. Y entonces también hacen que todos los ingredientes se unan entre sí o separen por cuestiones cosméticas, pero que todos interactúen en su forma. Tenemos otros ingredientes que son los saborizantes, el sabor menta, eucalipto, sustancias, hay pastas orgánicas, con los cuales todos son son aceites vegetales, y aquí tenemos algunos sabores, ¿no? Tenemos los colorantes, una pasta sabe rica, sobre todo la de los niños, y aunque son estos saborizantes, también se les agregan el xilitol y el sorbitol. No es azúcar como tal, porque estamos promoviendo anticaries, lo mismo que le agregamos azúcar, que a lo mejor podríamos pensar en las pastas infantiles. No, lo que pasa es que se le agregan estas sustancias, cualquiera de estas, y lo que hacen es dar ese sabor, potencializan el sabor de la pasta a sabores agradables y dulces. Va a tener colorantes, como es el óxido de titanio, la carragena, lo que hacen es hacer el diente todavía que se vea más blanco, añade pigmentos. Tenemos agentes humectantes, aquí les estoy poniendo el xilitol, el sorbitol, y lo que hacen entonces es que mi pasta se vea, que no se vea reseca.
Tenemos un detergente, que es no es detergente como el Fab que compremos ahí, estoy lavando la boca con jabón, ¿no? Es un tipo de detergente que incluso también lo encontramos en los shampoos, que es el lauryl sulfato de sodio. Obviamente es específico para la pasta, que es el efecto que nos va a hacer de detergente, de desinfección, por decirlo así, de limpieza. Conservantes y anticorrosivos, para que esa pasta no se me haga vieja, se conserve durante el periodo de las pastas. Todas las pastas caducan. Si ustedes no se han fijado, todas las pastas en la parte de atrás tienen la vigencia de hasta cuándo está esa pasta vigente. ¿Qué pasa después de esto? No que se vayan a intoxicar, simplemente a lo mejor todas las propiedades y todas las bondades que nos está ofreciendo ya no se van a cumplir porque pues esos químicos han caducado. Esta tablita pues es una forma de resumen de todo lo que hemos hablado, las voy a subir después en un PDF, y la van a poder ver en intranet, en una especie de resumen, qué es lo que tiene cada pasta. De tal forma que si ustedes ahorita van al súper y vemos, por ejemplo, nos agarramos cualquier caso, hasta en este caso agarramos la Colgate Total 12. No llevo comisión ni mucho menos, es simplemente amadora. Encontré esta aquí en internet que nos salva de todos. Si hablamos aquí de los ingredientes, pues podemos ver fluoruro de sodio, ya sabemos que nos va a combatir la caries, nos va a reforzar nuestro diente, cambiando hidróxido por fluorapatita, va a tener triclosan, que ya hablamos que el triclosan lo que hace es un antimicrobiano, nos va a combatir por lo tanto, la proliferación de bacterias. Va a crear el MA, el PBM, que es un copolímero, el ácido maleico, lo que hacen es que la pasta se conserve y no se esté separando. Tiene el colpolímetro, que es la misma acción. Tenemos lauryl sulfato de sodio, que ya dijimos que es una especie de detergente. Aroma, sabor, la carragena, que también nos van a dar la humedad y nos van a dar esos efectos de unión en la pasta. Tenemos hidróxido de sodio, que al final es un reforzador del fluoruro de sodio. Tenemos el triclosan, que es el antibacteriano, sacarina, que es un saborizante, al igual que el sorbitol, y pues y el dióxido de titanio lo que va a hacer es que va a dar un efecto de aclaramiento, son pigmentos para blanquear mi diente. Limonelo, pues que es un saborizante. Entonces, como vemos, pues ya con esto podemos saber qué es cada pasta. Algo que me faltó mencionar es que normalmente las pastas no se permite que tengan más de 1500 partes por millón. Es lo máximo que se puede contener una pasta dental. Más de esto, la verdad es que el organismo ya no la aprovecha, ya no la asimila y simplemente se desecha. 1100, 1500 es el máximo. En niños no deben de pasar las 500 partes por millón de fluoruro. Y esto ustedes lo pueden ver en la pasta, cuánto es lo que tiene cada una, ¿no? Hablemos un poco de enjuagues bucales. De los enjuagues bucales tenemos una gran variedad. Son antisépticos, es decir, que van a actuar sobre la placa. Ya vimos disminuyendo su formación de tal forma que en un principio, ¿se acuerdan que vimos esa fotografía de los microorganismos que se iban depositando en la placa junto con la saliva, junto con esa masita que era la mucina? Si se deja, se van llegando más y más, y al cabo de 12 horas o de un día, pues es la masita blanca que vemos en los dientes. Entonces, lo que hacen estos es reducir que se lleguen, que no existe ese pegamento entre las bacterias. Acuérdense que un enjuague, y hay que aclarárselo al paciente, el enjuague no está sustituyendo al cepillado, es un complemento. El paciente piensa que con echarse un buche de enjuague ya le quedó la boca súper limpia, pues para qué invierte en cepillo y en pasta. No, eso tenemos que ser muy cuidadosos los pacientes y dejarlo bien establecido. Entonces, estos enjuagues actúan con los microorganismos y también pueden dar un efecto anticaries e antiinflamatorio. Anticaries cuando contienen el flúor. Los enjuagues bucales también tenemos los que son con fines terapéuticos y los con fines cosméticos. Los cosméticos, que es generalmente lo que busca el paciente, que le quite el mal aliento, que le refresquen la boca, que se eliminen restos de alimentos y van a reducir la placa y por lo tanto la producción de bacterias.
Y esto es lo que hace un enjuague, ¿no? O sea, el paciente hace su duchezazo y los pocos que pudieron quedar ahí, o algunos que quedaron ahí sin removerse, o en zonas interproximales donde fue difícil entrar el cepillo, pues simplemente es como una ola, entra y lo que hace es eliminarlo. Tenemos los enjuagues terapéuticos, es decir, que van más allá del efecto de que no me huela mal la boca. Ayudan a controlar la caries, remineralizan el esmalte, reducen la gingivitis y generalmente esto se da por el efecto que tiene el fluoruro. Fíjense, las pastas, los enjuagues, no todos tienen alcohol, no todos tienen fluoruro, pero aquí hay un detalle importante. Si mi pasta dental, yo ya me fijé que tiene esas 1500 partes por millón, pues realmente, aunque use una pasta con fluoruro, pues ya no me está agregando un extra a ese fluoruro. A lo mejor si lo uso y no me cepillé los dientes y estoy en el trabajo o me fui a la fiesta y nomás me eché el boche de flúor, bueno, en ese caso pues sí me está funcionando. Pero pues vemos que también las pastas nos hablan con alcohol y sin alcohol. ¿Por qué es importante esto? A veces el paciente piensa que por tener alcohol, pues está matando, así como el alcohol común y corriente que me echo en una herida, pues me está matando todos los bichos en la boca. Pero no, realmente vemos que el efecto de todo este efecto anticaries, pues está dado por las propiedades, no por el alcohol. ¿Y qué es esto? Que, por ejemplo, imagínense un paciente que fue alcohólico, que es alcohólico. El simple hecho de agarrar un enjuague que tenga alcohol puede potencializar y puede predisponer a que ese paciente pueda recaer. De ahí la importancia de entonces checar hábitos cuando se hacen esas historias clínicas. El alcohol al final es un vehículo, es decir, una forma en que de cual todos sus componentes se encuentran diluidos, y otra forma de vehículo pues sería el agua, ¿no? Que se le agrega. Tenemos a los enjuagues también se les agregan, hay con aceites o esencias naturales. Aquí los más comunes son el salicilato de metilo, que tiene propiedades antiinflamatorios, el eucalipto, el timol y el mentol. Todos estos tienen propiedades antisépticas, es decir, nos van a limpiar, nos van a desinfectar, va a disminuir sí la producción de bacterias de esos ácidos, y de alguna forma nos van a hacer funcionar, van a ser refrescantes. Los enjuagues, algunos contienen clorhexidina. La clorhexidina es específica, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas periodontales, de mucha periodontitis, mucha gingivitis, previo a cirugías, post a cirugías, cuando se han colocado implantes, o en por ejemplo, una periimplantitis, en fin, esto el doctor lo va a dictaminar. Y la clorhexidina no debe de darse, es un enjuague que no debe de darse por más de una semana. ¿Por qué? Porque tiende a manchar los dientes, sí se revierte el proceso, pero mancha los dientes, y algunos pacientes detectan que las papilas gustativas que están en la lengua, empieza como que no me saben los alimentos. Es un momento que se elimina, por eso se recomienda no más de 7 días, y vienen en diferentes concentraciones. Lo más que se emplea y se recomienda es, la más común es la de 0.12%. Aquí viene el efecto bacteriostático y bactericida. Bacteriostático lo que va a hacer es que evita que se me sigan reproduciendo mis bacterias, mis microorganismos. Lo bactericida lo que hace es que mata. No solamente evita su proliferación, sino que va a exterminarlas. Van a estar presentes, pero ya están muertas, ya no van a dañar, y eso es un poder bactericida. Fungicida es que actúa sobre hongos específicos en boca. Uno muy común es la Cándida albicans, que es el que le llamamos el famoso algodoncillo. Entonces vemos que la clorhexidina es auxiliar en tratamientos pre y postquirúrgicos o en ciertas enfermedades periodontales. El triclosan es un agente que también lo encontramos, ya lo vimos en las pastas, es un agente antibacteriano, ya vimos que es bacteriostático, que es decir, va a disminuir la producción de esos ácidos,
la acción de esas bacterias y por lo tanto va a disminuir la gingivitis. Tenemos otras sustancias que tienen estos enjuagues, que es el cloruro de cetilpiridino, el CCP. Nos va a dar una acción bacteriana. Y si nos da una acción bacteriana sobre bacterias, pues obviamente está influyendo sobre el mal aliento y está dando ese sabor más agradable y que el paciente. Las bacterias lo que hacen es entre todo lo que procesan o forman, aparte de ácidos que atacan en el diente, tenemos generan sulfuros. Los sulfuros lo que hacen es como el huevo, que le dicen como que huele como a huevo podrido, ¿no? Precisamente esos sulfuros, esos sulfitos es lo que generan esas bacterias y eso es lo que causa el mal aliento. Y esto está dado entonces también, el citrato de sodio también es un complemento para evitar esto. Y aquí es donde entran esos ingredientes activos, que ahora pues está la lucha de marcas. Y, por ejemplo, aquí tenemos de esta casa comercial, nos habla que tiene peróxido de hidrógeno al 1.5%. Realmente esto es muy bajo. No, sí nos va a la mejor ayudar, si hizo el paciente un blanqueamiento, pues nos va a ayudar a complementar esos 15 días, esa semana que el doctor nos esté especificando, no tomar cosas que nos puedan manchar. Ya estaremos hablando de blanqueamientos en su momento en el tema que nos toque, pero entonces es un complemento. Y obviamente, pues lo que va a hacer elimina manchas superficiales y nos ayuda a blanquear los dientes. Tenemos como entonces en sí los enjuagues bucales, pues van a refrescar el aliento, controlan la caries dental, ayudan y controlan la caries, y obviamente cuando tienen fluoruro que lo especifica, pues lo van a ayudar a ese efecto antimicrobiano, antibacterial. Reducen la placa, es decir, evitan que se formen esas masitas, precisamente para que no se formen esas colonias. Previenen o reducen la gingivitis y periodontitis, incluso nuestra implantitis, que está enfocado en implantes, y reducen la velocidad con que se forma el sarro, es decir, la placa endurecida en los dientes, que todo esto se viene complemento. Algo importante recalcar al paciente, el enjuague no se diluye. El enjuague se toma tal cual en una tapita, media tapita. El paciente debe hacer un minuto, buches pasándolo por toda la boca para dar ese efecto. Tenemos ya por último el hilo dental, que también se conoce como seda dental. ¿Cuál es su efecto? Remueve la placa interproximal, previene la gingivitis, reduce el riesgo de caries interproximal y remueve los restos de alimentos que se encuentran entre los dientes. Nos habla de encía interproximal. Si aquí vemos nuestro dibujo, la encía proximal, pues prácticamente nos habla entre diente y diente. Y si vemos, esa es lo que les decía hace ratito, esa encía, esa lengüetita que nos queda libre, que aquí es donde luego se nos puede incrustar un pedazo de alimento, pues esta es encía libre. Y aquí esta zona está altamente nutrida, es el fluido crevicular. Y ahí eso se encuentran todos los nutrientes para que se nutre esa encía, y por eso es que las bacterias se juntan más en esta zona, porque es donde encuentran esas proteínas, ese alimento con el cual poder trabajar. Ese surco, bueno, si aquí lo vemos en una forma interproximal, el doctor mete aquí la sonda periodontal y es esa lengüetita que en condiciones normales va de 1 a 2 milímetros. Los hilos dentales tienen su historia y aunque pensaríamos que son de este siglo, mitad del siglo, pues no. Fíjense, aparecen en 1815. Por eso se le llama también seda dental, porque en un principio no era de nylon, era seda pura, seda dental, y el doctor Pambly en 1815 es el que la empieza a vender, ¿no? A esta seda dental se le agregaban efectos antisépticos para ayudar a eliminar alimentos que supiera un sabor agradable, que no supiera simplemente a trapo, ¿no? Es hasta 1874 cuando estas personas, Codman y Schultz, reciben la primera patente de estos hilos dentales. Sin embargo, pasa aquí algo muy importante. Durante casi finales de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a sustituir esta seda dental y se cambia a nylon. ¿Por qué se cambia a nylon?
porque toda esa seda se empieza a usar para los paracaídas que se usaban en los, pues les digo, durante la Segunda Guerra Mundial, toda la seda iba para los paracaídas. Entonces se empieza a estudiar esto y el doctor Bass en el año 1940 lo va a sustituir por nylon. Si le suena el nombre, pues es una de las técnicas que tenemos ahora para técnicas de cepillado. Y no es hasta el año 1964 cuando Johnson compra esta compañía de seda dental y compra la compañía y ya empieza ya a vender ya también lo que es en forma de nylon. De ahí que también el nombre luego sea seda o hilo dental, ¿no? El hilo dental podemos encontrarlo con cera y sin cera. Viene en hilo propiamente, en cinta, que es como esto es todo planito, que sería seda, y el famoso superfloss. ¿Qué es uno y qué es el otro? Bueno, si revisamos, bueno, aquí antes que esto, se recomienda que cuando el paciente empieza apenas a usar hilo dental, se le mande con cera. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que encajarlo directamente sobre el diente y al no ser con cera lo que va a hacer es que puede dañar esas encías. Hay que enseñar al paciente cómo penetra, esto también ya viene dentro de las prácticas del 2017 en prevención, cómo usar la cera, cómo se coloca, pero bueno, y ya una vez que el paciente domina la técnica, pues entonces mandarla con cera. Aparte de eso, la cera se pueden quedar esos pedacitos entre diente y diente. Pero ¿qué hay? Si vemos microscópicamente, hay 4 clases de hilo. Tenemos el que son puros, si lo viéramos a microscopio, pues vamos a ver simplemente penachitos, vamos a ver puros hilitos, 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 que todos se encuentran compactados en esta forma. Y habla que tiene multifilamentos, es decir, son muchos hilitos, de los cuales tiene 2 componentes. Uno es el hilo propiamente y tiene un revestimiento. Ahorita lo vamos a ver. Los hay, el que simplemente, el que maneja, por ejemplo, aquí Johnson & Johnson, nos habla que son un solo, sí tiene muchos filamentos, pero tiene un solo componente, no tiene este revestimiento. Tenemos estos que simplemente no son penachitos, no son hilitos, es un solo listón, pero es un solo componente, y aquellos que sí es el listón, pero tienen un revestimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que veamos, por ejemplo, estos, de estas casas comerciales. Nos hablan que son varios penachitos y van a tener, son fibras de nylon que están entrecruzadas entre sí, es como hacer una trencita, y van a estar recubiertos, que es esta parte rojita que marco, por una resina plástica, que es el Pebax. El Pebax lo que hace es que da como una especie de efecto de teflón, para que no todo el hilo se encuentre completamente ya saturado de eso que está eliminando. La cinta lo que hace es que entonces ya no son esos penachitos, sino es prácticamente es un listón con una fibra de poliotetrafluoroetileno, que es, pues es un nylon, es ¿cómo se dice? Un plástico, lo cual, al ser en una sola cinta, estamos evitando que se desgarre, se deshilache, este efecto no se da, y tiene un tefloncito, que sería esta parte, que es un Gore-Tex. El Gore-Tex lo emplean mucho, sobre todo en trajes para invierno, para esquiar. Es como un aislante que evita que la humedad penetre y entonces nos aísle en medio, y lo encontramos, por ejemplo, en gabardinas. Es muy común usarlos en trajes de nieve, ¿no? Entonces, este efecto Gore es este efecto teflón que hace que no se sature de comida esa cinta. También tienen, cuando son de monofilamentos, simplemente es el puro Pebax, es simplemente, pues es esa tira que tiene un poco de ese teflón, y lo que va a evitar es también que el diente entonces no se va a estar desgarrando y no se va a estar friccionando o tallando mi diente. Tenemos los Flox Fix, que son estos cepillitos que encontramos, en el cual ya viene puesto el hilo dental. La verdad son, pues para un paciente que va empezando, no es como usarlos ya por tiempo completo, porque no
no nos va a dar las características de un Pebax, de un Gore-Tex, es decir, la calidad no es tan buena, la limpieza no es tan efectiva porque son sumamente delgadititos. Sí van a entrar en zonas interproximales, pero al final no van a ser en todas esas propiedades lo que hablábamos hace un momento. Entonces, y tenemos los superflows que se van a usar para puentes fijos, aparatos de ortodoncia y para los implantes. ¿Qué tienen de característico? Que estos superflows tienen pues, una punta rígida de nylon, tienen una parte con una esponjita para eliminar la placa, que es donde no puede entrar directamente ese hilo, porque tenemos puentes, tenemos brackets, tenemos a lo mejor y no podemos limpiar eficientemente por la parte de abajo, y otro extremo porque va a ser de la cera clásica dental. Si esto lo vemos, esta es la primera parte, que es un nylon duro que va a penetrar en el diente, y ya con esto pues simplemente como un hilo lo jalo hasta que entra la parte de esponjita, y esa parte de esponjita vean cómo puede penetrar fácilmente debajo de esos puentes, me limpia perfectamente mi encía, o vean por ejemplo aquí en el caso de implantes, vea cómo puedo limpiar perfectamente. Y tenemos aquí pues que vienen siendo el efecto de estos enhebradores de nylon, los venden en casas comerciales. Lo que hace es yo aquí inserto mi hilo dental, lo paso para el otro extremo, y a la hora que lo paso, pues obviamente también se va del hilo, va a pasar este hilo, y con esto ya puedo empezar a limpiar. Sería esto, empiezo a pasar entre mis zonas y empiezo a limpiar. La longitud del hilo, aquí aguas, porque muchas veces estamos acostumbrados que partimos 10 centímetros, 20 centímetros para que no se me acabe. No, una buena cantidad de hilo debe ser de 30, 40, 30, 50, 60 centímetros. ¿Para qué? Para poderlo anudar o poderlo enrollar dentro de mis dedos medios o índices, depende aquí de cada paciente, de tal forma que al pasarlo yo puedo agarrar en mis dientes superiores con el dedo índice y pulgar, yo lo puedo estar pasando entre mis dientes, en los dientes inferiores, con mis dedos índices, y aquí la intención es que ustedes van recorriendo el hilo. Yo de aquí voy soltando y voy agarrando de acá, para que no toda la boca la estoy limpiando simplemente con este pedacito, sino que al ir recorriendo el diente, aquí me voy desarrollando aquí, lo enrollo acá, voy permitiendo que ese hilo me esté limpiando en toda mi boca. Aquí es donde entran estos hilos que son en vez de listón, que son que son los bicomponentes, que tienen ese efecto no solamente que se me deshilache, me dan el efecto de teflón, me dan el efecto de que evita que las bacterias se estén ahí acumulando en ese hilo de una forma. El cepillado, el hilo, recuerden que tiene que ser de arriba hacia abajo, y deslizarlo como si estuviéramos boleando mi diente de un lado y luego del lado contrario. Pero la técnica, le digo, la pueden checar más en las pláticas grabadas. Pues bueno, con esto terminamos nuestro tema, y vemos que entonces el cepillo y la pasta no deben faltar, y que el hilo y el enjuague simplemente son complementos de la cepillado, nunca van a poder sustituir a un buen cepillado o el uso de una pasta. Pues muchas gracias, y no sé si hay alguna duda o comentario. Recuerden, aquí les pongo mi teléfono celular. Para los que están dentro de la República Mexicana, pues es marcar a nuestros números azules. Si se encuentran de otros países, pues hay que anteponer estos números. Pues muchas gracias y nos vemos para la próxima.